Bueno, vamos a recibir con muchísimo gusto a alguien que ha trabajado muchísimos años en los medios, estrechamente vinculado a la cultura, es escritor, es periodista, es Alejandro Ferreiro. Ale, bienvenido, buenas tardes, gracias por estos minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer. Gracias por invitarme. Bueno, mucha gente te vio en televisión y otra gente cuando te empieza a escuchar dice, ah, mirá la voz de quién era. Porque, ¿cuántos años estuviste, por ejemplo, de noche en El Espectador, Alejandro? En ese tramo de radio, 8. 8 años, ¿eh? Sí. 8 años. Del 98 al 2006. Impresionante. Yo marcaba tu feliz empecinamiento de apuntar hacia el medio, hacia el alto y bien alto en tus programas, de que cada uno, por más versado e informado y culturizado que te escuchara, se llevara algo diferente. Y eso no solo habla muy bien de ti, sino que habla de un trabajo tremendo, porque hay que trabajar para hacer ese programa. No es que vengo y a ver qué voy a decir. Entonces pero otro día te invitaremos acá a piso y hablaremos de lo que has hecho en tus programas de radio y televisión. Ahora queremos hablar de El Horizonte, conversaciones sin ruido entre Sanguinetti y Mujica, de la editorial Debate. Dos preguntas que surgían antes de empezar acá y que te han hecho todos los que te han entrevistado por esto, ¿no? ¿Cómo surge la idea de este libro y si te costó mucho decir que sí? Porque además está Gabriel Pereira contigo, o trabajó Gabriel Pereira contigo en este libro. Sí, bueno, con Gabriel somos muy amigos, diría que somos hermanos y llevamos adelante esta colección, que es la colección Espejo, donde publicamos materiales básicamente vinculados a investigaciones periodísticas, por así decirlo, de manera muy grosa. El libro no estaba previsto, no era un plan que teníamos, pero en la época de la LUC, de la discusión sobre la LUC, yo prendí la radio y estaban entrevistando a Sanguinetti y Sanguinetti decía que no había debate ya en el Uruguay, como que se quejaba un poco por eso y un periodista le preguntó por qué no debatía. Y él preguntó, ¿con quién voy a debatir? Y le dijeron, con Mujica. Y Sanguinetti dijo, no, con Mujica no, somos ya dos veteranos, estamos más para hablar en un bar de la vida que de otra cosa. Y ahí se me prendió la lamparita, inmediatamente llamé a Gabriel y media hora después los dos estaban dispuestos a tener una charla para ver de qué se trataba. Y en esa charla conversábamos, no sé, calculo que media hora, y los convencimos, los engatusamos y ya prendimos el grabador en ese primer encuentro. ¿Y cómo es? Uno supone que en esa charla uno lo que tiene que hacer es, atrevidamente te voy a decir, y vos me contás, poner el grabador arriba de la mesa, porque si se le pone un micrófono puede empezar a perder naturalidad la charla. Y seguramente algunas tardes que se juntaban con ellos, esto fluía como una cosa que dice, ay, qué lindo que se está poniendo esto, y otros días menos, pero ¿cómo fue? ¿Sentiste que se frenaban o que dieron todo lo que querían decir? Mirá, viste que hoy en día es muy común que la gente use el teléfono para grabar. O sea que arriba de la mesa había varios teléfonos. Por lo menos el de Gabriel y el mío seguro. Y yo llevé un grabador digital porque estaba un poco preocupado porque se grabara todo bien. Si bien los teléfonos actuales graban muy bien, yo tengo un grabador digital, que incluso puede grabar hasta por pistas, no era necesario. Y lo puse de entrada arriba de la mesa, era un aparato llamativo, ¿no? Es bastante más grande que un celular, son como 4 celulares montados uno arriba del otro, para darte una idea de la dimensión. Y ellos lo miraban, estaba apagado, notoriamente apagado. Pero en un momento lo prendí y bueno, como que hubo ahí bueno, pero entonces ¿qué? ¿Vamos a seguir adelante? No, yo pensé que habían aceptado, dijimos con Gabriel, bueno, sé qué, y bueno, y ahí hubo un par de movimientos que llevaron a que los dos dijeran, bueno, sí, y dijimos, bueno, pero entonces lo prendimos. Dijo, no, pero ya empezamos y lo apagamos. Dijimos, bueno, ya estamos acá, es una primera reunión, podemos empezar el martes que viene, pero ya que estamos acá, nos quedamos una hora más en vez de la hora y media, 2 que teníamos por martes y ya arrancamos. Bueno, y arrancamos. Eso fue el 28 de junio, ¿viste? Fue como un momento que estuvo bien porque la idea era conversar y a ver si aceptaban, explicarles bien por qué nos parecía interesante provocar estos encuentros, bajo qué condiciones, que nos interesaban algunas condiciones específicas. Por ejemplo, no hablar de los temas ya manidos, de los que ya los hemos escuchado hablar y que no queremos volver, o sea, por lo menos nos interesaba a nosotros hacer ese libro que de alguna manera se puede juntar en declaraciones de los últimos años. Y bueno, pero lo planteamos muy rápidamente, ellos lo entendieron muy rápidamente y ya surgió ahí el primero de los encuentros, que si vos ves en el libro, de alguna manera es más corto que los otros porque los primeros minutos, las primeras
quizás los primeros 30 minutos, 40 minutos, los dedicamos a convencerlos, más que a convencerlos, a explicarle cuál era el propósito. Ese primer encuentro diría que fue un poquito más trancado o menos fluido que lo que empezó a suceder a partir del segundo, donde sí, se los veía muy cómodos charlando, ¿no? Nadia. Alejandro, pensamos en estos personajes y podemos creer que vas a estar pero plagado de diferencias. ¿Encontraste coincidencias entre ellos? Bueno, nosotros partíamos de la base con Gabriel de que había algunos temas en los que se posicionaban con puntos en común. Por ejemplo, empezaron a los 14 años a militar. Son dos personas de la misma edad, grandes, quizás sin duda están en el final de su carrera política. Tienen bajo sí un grupo muy fuerte, que a su vez son ellos los líderes notorios. No se visualiza claramente a alguien que esté a la altura de ellos. No son unas personas con las que no se puede reflexionar. En términos generales son políticos con los que podés hablar de muchos temas. Los dos tienen una persona al lado hace muchos años, una mujer de carácter fuerte, con su propia personalidad y su propio desarrollo. Son digamos, tienen su propia vida pública, su propia obra, su propio trabajo, su propia militancia en determinados temas. Había muchos puntos en común que nos parecían que eran iniciadores de esta charla. Así que de alguna manera encontrábamos, también por la generación que son, los dos vienen de partidos tradicionales, creíamos que íbamos a encontrar una base de entendimiento para así después ir a lo sutil. No es un libro de estridencias, no queríamos titulares, queríamos matices. Matices. Y yo creo que si bien están esos matices y hay algunas diferencias, para contestarte tu pregunta concretamente, creo que hay más puntos en común de lo que cualquier lector se puede imaginar. O sea, básicamente hay concordancia. Se ponen de acuerdo en cómo miran a Marx, cómo miran a Adam Smith. O sea, hay sorpresas en ese sentido. Voy a sumar a Alberto Silva, Alejandro. Alejandro, antes ¿Cómo que te va, nada, Alberto? Bien, antes que nada un gusto reencontrarme contigo esta tarde. Igualmente. Y preguntarte, ¿por qué crees tú que Sanguinetti y Mujica y Sanguinetti, primero aceptaron y coordinaron despedirse juntos en el Senado y luego aceptaron este libro, esta charla? Porque los dos son bichos políticos de enjundia, tal vez los más poderosos que tenemos en este momento en la política, y uno no cree que hagan nada de ingenuo, digamos, piensan las cosas y está bien, los pasos que dan, por algo los dan. ¿Por qué crees que finalmente algo que nadie pensaba podía pasar, deciden despedirse juntos en el Senado y ahora deciden conversar contigo, conversar con Gabriel y generar un libro? Mirá, la pregunta me resulta muy interesante, aunque no sé si te la puedo contestar. No directamente. Es decir, no me siento capacitado de decir por qué creo que, pero me voy a acercar de esta manera. A ver. Quizás en tu propia presentación de la pregunta haya una, para los suspicaces, que está lleno de gente enojada de antemano sin leer el libro, es bueno, les viene bien a los dos. Es posible. Son políticos muy, como vos decís, muy preparados, y uno podría pensar, les viene bien a los dos. Bueno, puede ser eso. Otra posibilidad es, ¿viste? Empezaron a discutir y al final no discutieron nada porque finalmente son lo mismo, todos son lo mismo. Puede ser. A mí me interesa hacer periodismo en este caso, no hacer ficción, que también me interesa mucho en mi vida. Entonces, digo, mirá, creo que había confianza con los periodistas en el sentido de que nos conocían. Gabriel y yo seguimos a Sanguinetti, lo investigamos en el segundo gobierno, así nos conocimos, éramos competencia. Gabriel siguió vinculado más a los temas políticos, conoce también a Mujica, yo lo conozco menos a Mujica, pero bueno, tuve un periodo de vinculación con eso y creo que me comporté con seriedad y rigor, entonces eso de alguna manera cuenta. Pero en el fondo, yo lo que creo es que hay un misterio que no podemos acceder los que tenemos menos edad que ellos. Y supongo que los años tienen algo que ver en esto, ¿no? Me parece que mirar para atrás y de alguna manera ver en a veces contrincante, en el otro, alguien que también a su manera las pasó. Creo que hay un dato muy importante que Sanguinetti menciona en el libro cuando recuerda que cuando es electo en su primer gobierno, Mujica le dice, estoy acá
para colaborar. Y a Sanguinetti eso lo impactó bastante, como alguien que salía después de tantos años de la cárcel, habiendo estado en una trinchera tan distinta, desde todo punto de vista, salía con esa disponibilidad. Lo dijo, lo dice en el libro. Creo que ahí comenzó, de alguna manera, este encuentro. Me da la sensación. Mirá qué dato, porque Sanguinetti me ha dicho, y lo ha dicho públicamente en algunas entrevistas, con Mujica fuimos enemigos. Sí. Él estaba en la guerrilla, en la calle, y yo era ministro de aquel gobierno de Bordaberry, por ejemplo. Y hoy somos adversarios. Dice, fuimos enemigos, hoy somos adversarios. Tengo curiosidad, allá atrás, ¿qué es lo que hay? ¿Son vinilos? ¿Un vinilo atrás de otro? Acá hay vinilos. Del otro lado, del otro lado. Del otro lado, del otro lado. Acá son todos vinilos. Ahí está. Acá son libros. Qué lindo. Acá son libros. Ah, ¿Sabés qué te quería preguntar, Alejandro? Ambos fueron presidentes completamente opuestos en sus ideas, pero se dice muchas veces la soledad del poder. ¿Hablaron por separado de lo que significa muchas veces la soledad del poder como ser presidente de la República? Sí, es uno de los temas que aparece porque yo no sé si fueron, o sea, no es por decirte que tu pregunta no es correcta, porque es muy correcta, pero yo no sé si son tan distintos en todo. No sé qué tan distinto se puede ser entre dos personas que somos primero mamíferos, después gente socializada, en fin. Yo entiendo, sí, que la pregunta tiene que ver con lo que nosotros vemos a nivel político, pero son cogeneracionales. Tienen una manera de pensar en algunos temas, por ejemplo, que son bien de época, ¿no? La perspectiva de ellos en algunos temas, incluso voy a decir algo personal, yo en algunos temas los escucho y digo, mirá, bueno, sí, te la llevo. Pero en otros temas pienso totalmente distinto. No era la intención nuestra dar nuestra opinión, nosotros estamos ahí para hacer nuestro trabajo. Pero digamos, ahí ves, por ejemplo, en el tema de las drogas, hay una cercanía de pensamiento que no tiene que ver más, creo yo, que con la vida, con la época que vivieron, con los años que tienen y cómo fueron pasando etapas. Quizás para alguien más joven es un pensamiento un poco que le faltan datos, por decirte algo, ¿viste? Pero creo también que sin duda esa expresión de fuimos enemigos, ahora adversarios, incluso entre gente enemiga, si es que eso es posible, digo, de hecho es posible, qué triste, pero es posible, de cerca todo es interesante y de cerca podemos descubrir cosas del otro, cualquiera sea el otro, ya no estoy pensando en ellos dos, que nos puede sorprender. En fin, no sé. Nosotros fuimos juntos a un curso hace muchos años, no sé si te acordás. Claro. Yo recién les comentaba a los compañeros, fuimos jóvenes los dos, y vos tenías más pelo que yo incluso, y mirá, escuchame. Sí, es verdad. Es verdad, pero también tengo más testosterona que vos y me pasó esto. ¡Opa! 1-1, pelota al medio. Bueno. No quiero que lo vean como una cosa de género, sencillamente ese es el problema que tenemos. Sí, viste que no se convence quien no quiere. Galeano se autoconvencía. Eduardo Galeano decía que si el pelo fuera importante estaría del lado de adentro de la cabeza. Está del lado de adentro. Solo que ya no hay masa del lado mío, de adentro no hay nada. Te voy a decir más bueno, pero está ese Eniesto bigote ahí como Sí, para por pelear, supuesto. que te da un marco y una originalidad Me importante. lo pego, Miguel, no es mío. Al estilo Groucho Marx, ¿no? Vamos a sumar al querido Iván Solarich. Alejandro, capaz que me matás con esta pregunta ¿Cómo porque... no te porque- reconocía con esa barba y ese corte de pelo actual? Bueno, viste que como Está cada vez más joven. Como es actor, hasta pelado puede venir algún día también, ¿no? Digo, ¿Quién lo tiró? eh, Dale, Iván, dale tranquilo. Alejandro, no, estaba pensando que mientras ibas hablando, cómo me hubiera gustado, pero ya casi creo que mucho menos por el ser político que algo soy, pero mucho más creo que por el ser más teatral o artístico, que es lo que más me embarga en esta cosa de la verdad, porque quizá, obviamente que con defecciones y la perfección no existe, pero este tema de la verdad escénica, a mí como actor es una cosa que es lo que más que pasa mucho por la ética de cómo se actúa, que es muy diferente cuando vos hablas de las generaciones a los conceptos que tenían mis maestros hace 40 años. Entonces, Claro. cuando ibas hablando, yo quería ser como el grabador, haber estado ahí al lado para
para percibir, y es una pregunta que te hago, capaz que es incontestable o no se debe contestar, pero es la única que me viene, así que me interesa, que es ¿cuánto les creíste a ambos? Quiero decir, porque los dos, obviamente que son dos seres muy políticos, obviamente que son dos seres, son dos viejos lobos de todos los océanos, o sea, las tienen vistas por todos lados. Pero esta cosa de que con los años uno gana impunidad, que yo creo que hay algo de eso. Yo recuerdo mucho a muchos veteranos del teatro maravillosos que tienen cierta impunidad, ya pueden decir un poco lo que creen. Nadie los va a juzgar. ¿Cuánto hay de credibilidad o todavía se percibe como ese hilo fino atrás de que yo digo esto porque es lo que debo decir, es lo que conviene decir, porque esto construye una imagen que también soy? ¿O cuánto hay del desprendimiento ese del casi irresponsable del decir y declarar? Mira, cada vez que se prende una cámara, un grabador, todos ya no somos lo mismo, ¿viste? Lo estoy primero contestándote del otro lado. Yo ahora estoy acá con ustedes y me puse una remera medio potable. Mi naturalidad hubiera sido estar con una remera cualquiera, ¿viste? O sea... De dormir. Estoy dejando de ser yo, estoy posicionándome... Bueno, de ahí a entrevistar a estos dos políticos y poderte contestar eso, te diría, en principio, una cosa que no había pensado, pues te diría, no es la tarea del periodista creer o no creer. Digamos, no es la principal. Nunca estuve bajo esa presión, nunca. No hago una pregunta, sobre todo un político. En todo caso, cuestionar, siendo la palabra cuestionar bien utilizada, no cuestionar por cuestionar. Sí, yo le puedo repreguntar si veo que me está entendiendo la pregunta o si creo que hay algo atrás porque no lo dijo todo. Correcto. Pero, ¿no? Eso puede pasar. Yo creo que en ningún momento durante esas charlas yo me posicioné desde ese lugar. Vos estarán diciendo la verdad o no. Porque de hecho, si lo que están diciendo no es la verdad, va a quedar escrita. O sea, tampoco creo que exista una verdad, ni siquiera que nosotros tengamos una verdad. No hay una verdad. Solamente hay interpretaciones. Solo hay interpretaciones. Es lo único que existe en la vida, son interpretaciones. Alejandro, solo chiquito para yo ser más claro. Es totalmente como decís, pero no es eso, no sé cómo decir, no es el interés sobre el hecho que se declara, sino si hay autenticidad sobre la propia subjetividad. ¿Soy claro? O sea, yo creo esto. Yo creo que a medida que iban pasando los días, lo que sí te puedo decir, porque yo los conozco por separados. Esta es una instancia de intimidad, te diría. Claro. De intimidad durante seis encuentros en un lugar solo, comiendo masitas, ¿viste? Haciendo basura, rompiendo el sobrecito, ¿viste? Sanguinetti jugaba mucho con los sobrecitos de azúcar. De Zuccarelli y los rompía, entonces juntaba... O sea, empieza a darse una circunstancia que todos nos sentimos más cómodos. Pero nosotros estábamos cómodos porque sucedía en la editorial, que también es nuestra casa. Ellos estaban en un lugar ajeno. Había té, había café, íbamos charlando. Yo te diría que no te puedo contestar la pregunta, pero sí te puedo asegurar que a lo largo de los encuentros se los veía más a gusto consigo mismo. Claro. También con el otro, pero más a gusto consigo mismo, ¿viste? O sea, más relajado físicamente. Igual ya desde el primer día hay unas anécdotas en el libro. Pusimos 6, podríamos haber puesto más. Esas eran las más jugosas y las que pintaban mejor el espíritu del asunto. El primer día, que fue un día que ellos se tratan muy bien, se fueron el primer día del brazo. Salieron del ascensor y salieron a la calle del brazo. Imagínate el portero. Está ahí en una anécdota, enloquece. Pero lo más gracioso es cuando nos estábamos yendo ese primer día, que había sido de encuentro para negociar si lo hacíamos o no, y ya habíamos grabado 45 minutos, ¿viste? Ellos estaban un poco, o sea, los que tenían cosas de perder eran ellos, no nosotros. En ese momento yo veo, Gabriel se había movido del lugar, Sanguinetti estaba en un rincón de la sala, Mujica estaba luchando con su sobre todo para ponérselo, y mi primera sensación fue ir a ayudarlo, porque era invierno, estábamos muy abrigados con mucha ropa, poco movimiento, y se quería poner un sobre todo muy incómodo.
Y cuando le iba a ayudar, Sanguinetti me dijo, no, 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 no. En la lucha entre el sobre todo y el hombre, siempre hay que estar del lado del hombre. Y fue, entre risas los dos, y le puso el sobre todo y se fueron del brazo, ¿viste? Te puedo decir, ¿eso era para la tribuna también? Quizás sí, yo qué sé. Pero en todo caso, qué desgaste de energía. Yo tendería a acercarme a la respuesta diciendo, me parece que con todas las picardías que pueden tener personas que tienen tanta experiencia en esto, dedicándose a algo tan particular, pero también con tanta entrega durante tantos años, yo vi momentos en que sentí que bajaban la guardia entre ellos, ¿viste? La verdad que sentí eso. Ahí va. Gracias, Ali. Bueno, has desbordado la bocanada de un buen rato que teníamos prevista cuando te invitamos. Así que lo hablamos con Alejandro para que estuvieras unos 10 días, con Gabriel también, para que pudieran estar juntos. Por una razón u otra, bueno, no coincidieron, pero Alejandro me dijo, creo que fue el lunes o el martes, el viernes puedo. Bueno, el viernes, Plinguiti. Alejandro, sí, muchísimas gracias. El libro se llama El Horizonte, conversaciones sin ruido entre Sanguinetti y Mujica, como la frase aquella que se decía en las radios y en los canales, en estas fiestas, aquí tiene el regalo. Muchísimas gracias, la pasé bárbaro y han sido muy amables. Bueno, te privamos de la clasificación de Croacia a las semifinales, que le ha ganado, ¿en serio? Sí, le ha ganado en la definición por penales a Brasil. ¿Eh? Sí. Sí, 2-1. ¿Qué campeonato para Uruguay este? ¿Qué campeonato para Uruguay que era este? Y bueno, yo qué sé. Más que el 2010 no creo, pero... era Brasil nomás, el problema era Brasil. Pero puede ser. El tema es además que Neymar en el alargue puso a Brasil 1-0, me dicen. Lo empató Croacia faltando nada y en los penales Brasil erró como 3, ¿no? Sí, sí. En plan España. Ahí está, erró el primero y el cuarto, me dice Martina, que se los atajó el arquero croata. Bueno. Que pasó de ganar 20.000 rublos por mesa seguramente al fútbol europeo en breve. Yo los estaba escuchando antes que hacían una encuesta, ya está definida la encuesta. Entonces. Sí, ya está. Y sí, porque ahora por más que quieras que vaya a Brasil a la final, incluso la encuesta está digitada para que termine a las 6:15 de la tarde. Si se fijan van a ver que falta. Pero sí, es como dice Alejandro, ya se liquidó. Buen fin de Ale y nos reencontramos en cualquier momento. Que pasen muy bien, gracias. Chao, Alejandro.